Hola queridos estudiantes, soy la profesora Natalia Zamora. Espero que te encuentres muy bien. Esta semana trabajaremos las equivalencias entre números decimales y fracciones, es decir, la relación que existen entre ellos. Espero que te guste este video. Las fracciones y números decimales los utilizamos en la vida cotidiana, por ejemplo, al comprar un cuarto de queso o medio kilo de pan, entre otras cosas. Si observamos detenidamente estas expresiones en una balanza digital, se visualizan de una manera diferente pero absolutamente equivalente. Y esos números son los decimales. Por ejemplo, al solicitar un cuarto de queso, la balanza mostraría en forma exacta o aproximada 250 gramos. Entonces, el objetivo de esta sección es expresar fracciones y decimales que nos permitan visualizar la relación entre ellos. Para transformar un decimal finito a fracción decimal, basta que el estudiante lea el número, por ejemplo, 0,005, que se lee 5 milésimos, que al ser escritos como fracción decimal son 5 partido en 1000. Otro caso sería un decimal con parte entera, por ejemplo, 2,42. que dicho correctamente sería 2 enteros 42 centésimos, donde se escribe como numerador el número decimal en forma íntegra, sin la coma, y el denominador será un 1 seguido de cuantos ceros como cifras decimales tenga el número decimal. En este caso serían 2 ceros, es decir, la fracción sería 242 partido en 100. En ambos ejemplos, generalmente se recomienda simplificar a la mínima expresión, es decir, dividir por el mismo divisor el número y el denominador de la fracción. Ejemplo, 5 partido en 1000 puede simplificarla por 5 y nos da como mínima expresión o fracción irreductible 1 partido en 200. Para transformar una fracción a expresión decimal, se puede amplificar o simplificar la fracción, de tal manera que se obtenga una fracción decimal, es decir, hasta obtener un denominador 10, 100, 1000 u otro, y luego escribir el número decimal que corresponda. O simplemente realizar la división entre el numerador y el denominador de la fracción, es decir, encontrar el cociente de la fracción. Por ejemplo, 3 octavos y luego dividir estos valores. 3 dividido 8 y se obtiene 375 milésimos. Cabe destacar que es posible convertir un decimal en dos fracciones distintas pero equivalentes, es decir, semejantes. Por ejemplo, 0,1 o 0,10, dicho correctamente, un décimo o 10 centésimos. Es el mismo decimal, pues los ceros a la derecha no se consideran. Los estudiantes suelen tener dificultades a la hora de transformar números decimales a fracción, al considerar todas las cifras del número, su parte entera y su parte decimal, para completar con ceros la potencia de 10 que servirá como denominador de la fracción decimal. Sin embargo, no debes olvidar que solo se deben considerar las cifras de la parte decimal para completar la potencia de 10 en el denominador. Por ejemplo, 23 enteros un décimo. Su numerador sería 231. Partido, un error frecuente, a lo mejor el estudiante puede pensar en 1000, porque considera todos los números de ese decimal. Sin embargo, lo correcto es 231 partido en 10. También es relevante mencionar que para resolver los ejercicios propuestos en las páginas de tu libro, debes recordar cómo sumar y restar fracciones y números decimales, que lo viste en el año anterior. Recordemos, para sumar y restar fracciones con igual denominador, solo debes sumar o restar los numeradores entre sí y mantener el denominador. Por ejemplo, 3 quintos menos 2 quintos es igual a 1 quinto. Para sumar o restar fracciones con distinto denominador, debes amplificar o simplificar la fracción para obtener iguales denominadores y así poder resolver la operatoria solicitada. Por ejemplo, 7 cuartos más 2 quintos
Se puede amplificar por un número que dé como producto su mínimo común múltiplo, que es 20. En este caso, multiplicar la primera fracción por 5 y la segunda fracción por 4. Como estrategia, multiplicar por sus denominadores contrarios. Nos da como resultado, en la primera amplificación, 35 partido en 20 y en la segunda amplificación, 8 partido en 20. Entonces sumamos, ya que tenemos los mismos denominadores, y nos da como resultado 43 veinteavos. Por último y rápidamente, recordarte que para sumar o restar decimales debes colocar la coma de ambos números en forma ordenada. Es posible que no te coincida la parte decimal, sin embargo puedes colocar los ceros que necesites para poder operar cómodamente. Por ejemplo, 2 enteros 5 décimos más 85 centésimos. Generalmente este tipo de ejercicios se presentan en forma horizontal. Te recomiendo siempre que lo hagas en forma vertical para poder respetar la posición de la coma y poder realizar las operaciones solicitadas en forma más fácil. El resultado del ejemplo anterior sería entonces 3 enteros 35 centésimos. Si quieres aprender más sobre números decimales y fracciones, te invito a revisar un video anterior sobre otros tipos de decimales, los decimales periódicos y semiperiódicos y sus respectivas transformaciones a fracción. Veremos, por ejemplo, la equivalencia entre decimal y fracción. 9 décimos. Colocamos como numerador el número decimal en forma íntegra, en este caso sería el 9, el número decimal sin la coma, y como numerador vamos a escribir un 1 y cuantos ceros tenga las cifras decimales del número decimal. En este caso solamente tiene una cifra decimal, por lo tanto vamos a colocar un 0. Otro ejemplo, 43 centésimos, colocamos el 43 en forma de numerador y el denominador colocamos un 1 y cuantos ceros tenga las cifras decimales del número decimal. En este caso tiene dos cifras, por lo tanto colocamos 2 ceros. Último ejemplo de decimal a fracción, 2 enteros 50 milésimos, escribimos el decimal sin la coma como numerador, en este caso 2050, y como denominador vamos a colocar un 1 y cuantos ceros tenga las cifras decimales. En este caso tiene 3 cifras decimales, vamos a colocar 3 ceros. Ahora vamos a ver la equivalencia entre fracción y decimal. 2 partido en 25. Como la primera estrategia que presenta el libro es amplificando, entonces vamos a amplificar por un número que nos dé el denominador una potencia de 10. En este caso podría ser por 4 para que nos dé denominador 100. 2 por 4, 25 por 4. Resolvemos, nos da 8 partido en 100. Resolvemos esa fracción como división, numerador dividido el denominador, y nos daría 8 centésimos. Otro ejemplo, pero ahora con la estrategia de simplificar, que sería dividir el numerador y el denominador, en este caso por un número que el denominador sea una potencia de 10, vamos a dividir este número por 5. En este caso lo hacemos en forma ordenada, 10 dividido 5, 50 dividido 5, simplificamos, eso nos daría 2 y aquí nos daría 10. Resolvemos esa fracción dividiendo el numerador por el denominador y nos daría 2 décimos. Vamos por la siguiente estrategia que nos presenta el libro, que nos sirve para fracciones decimales. Por ejemplo, 77 partido en 100. Dividir el numerador por el denominador. En este caso, 77 dividido 100. Realizamos la división en una parte del cuaderno y descubrimos que sería este número decimal, 77 centésimos. Otro ejemplo, pero en este caso ocupando un número mixto, 3 enteros 7 décimos.
lo primero que tenemos que hacer es transformar este número mixto a fracción impropia. Multiplicamos el número entero por el denominador, 3 por 10, 30, sumamos el numerador, sería 30 más 7, 37. Mantenemos el denominador, sería 10 en este caso, 37 partido 10. Dividimos 37 dividido 10 y nos daría como resultado 3,7. Recuerda definir las palabras claves trabajadas en esta ocasión. Por ejemplo, decimal, fracción, fracción decimal, el proceso de amplificación y simplificación. Espero que nos veamos pronto. Cuídate mucho.